Imagina por un momento que dentro de tu mente existe un juez implacable, un crítico interno que nunca duerme, nunca descansa y nunca te perdona. Este juez no solo observa cada uno de tus movimientos, sino que los evalúa con una severidad brutal. Te susurra constantemente: no es suficiente, podrías haberlo hecho mejor, eres un fracaso. ¿Te suena familiar? Si es así, es posible que tu superyo haya tomado el control de tu vida psíquica. Bienvenidos a un viaje hacia las profundidades de la mente humana, donde exploraremos uno de los conceptos más fascinantes de Sigmund Freud, el superyo tiránico y su relación con el perfeccionismo destructivo. Para entender este fenómeno debemos primero adentrarnos en el teatro de la mente según Freud. Imagina que tu psique es como una antigua ciudad dividida en tres territorios en constante guerra. En el primer territorio vive el ello, una criatura primitiva y salvaje que grita: "Lo quiero ahora". Es pura energía, deseos sin filtros, impulsos que buscan satisfacción inmediata. En el segundo territorio encontramos al yo, el diplomático de esta historia. Es quien negocia, quien dice: esperemos el momento adecuado, encontremos la manera correcta. Pero en el tercer territorio, en las alturas más frías de esta ciudad mental, reina el superyo, un emperador moral que porta la corona de lo que debería ser. Sus súbditos son la culpa, la vergüenza y la autocrítica despiadada. Cuando este emperador se vuelve demasiado poderoso, toda la ciudad mental cae bajo su tiranía. Pero ¿cómo nace este dictador interno? Freud nos revela que el superyo no es innato, sino que se forma como un eco de las voces de autoridad de nuestra infancia. Imagina a un niño pequeño que, como una esponja, absorbe cada "no hagas eso", cada "debería ser mejor", cada gesto de decepción de sus padres. Estas voces se van cristalizando dentro de su mente, formando una estructura psíquica que Freud llamó el heredero del complejo de Edipo. Es como si el niño, incapaz de resistirse a la autoridad externa, decidiera convertirse en su propio policía. Si yo mismo me vigilo y me castigo, piensa inconscientemente, tal vez nunca más decepcione a quienes amo. Pero hay un problema. Este policía interno nunca aprendió cuándo parar. No conoce la diferencia entre protección y persecución. Cuando el superyo se vuelve demasiado fuerte, la vida se convierte en una prisión de expectativas imposibles. Veamos cómo se manifiesta esta tiranía. Primero aparece el perfeccionismo paralizante. La persona se encuentra atrapada en un ciclo infinito. Si no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo hago. Es como si tuviera un editor interno que rechaza cada borrador antes de que pueda escribir la primera línea. Segundo, surge la culpa constante. No importa lo que logre, siempre hay una voz que susurra: no fue suficiente, otros lo habrían hecho mejor. Es una culpa que se alimenta de sí misma, creciendo como una sombra que oscurece cada logro. Tercero, se desarrolla una hipersensibilidad a la crítica. Cada comentario neutral se convierte en una puñalada, cada sugerencia en una confirmación de su inadecuacidad. Es como vivir con la piel emocional completamente expuesta, donde cada roce del mundo exterior causa un dolor desproporcionado. Aquí encontramos una de las paradojas más fascinantes de la psique humana. La persona con un superyo tiránico cree que tiene control total sobre sí misma, cuando en realidad ha perdido completamente la libertad. Es como un prisionero que se ha convertido en su propio carcelero y ha olvidado que él mismo tiene las llaves. Vive convencido de que su sufrimiento es necesario, que sin esa autocrítica despiadada se convertiría en una persona horrible. Freud observó que estos individuos a menudo desarrollan lo que él llamó formaciones reactivas. Si sienten envidia, se vuelven excesivamente generosos. Si tienen impulsos agresivos, se convierten en pacifistas extremos.
Es como si estuvieran constantemente huyendo de partes de sí mismos que consideran inaceptables, construyendo personalidades que son el opuesto exacto de lo que temen ser. El costo psicológico de esta tiranía interna es devastador. Imagina cargar sobre tus hombros no solo tus propias expectativas, sino las de todos los que has conocido, magnificadas y distorsionadas por tu propia mente. Freud nos enseñó que el superyo puede ser más cruel que cualquier autoridad externa jamás fue. Es un juez que conoce todos tus secretos, todos tus deseos ocultos, y los usa como evidencia en tu contra. Las personas con esta condición a menudo experimentan lo que podríamos llamar fatiga emocional crónica. Es agotador vivir bajo constante escrutinio, donde cada decisión debe pasar por un tribunal interno que raramente declara inocencia. También pueden desarrollar lo que Freud identificó como síntomas somáticos. El cuerpo eventualmente expresa lo que la mente no puede procesar. Dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, como si el cuerpo mismo se rebelara contra la opresión psíquica. Enfrentada a esta presión interna constante, la psique desarrolla mecanismos de defensa desesperados. Es como un ejército sitiado que inventa estrategias cada vez más elaboradas para sobrevivir. Uno de los más comunes es la proyección. No soy yo quien no es lo suficientemente bueno. Son los demás quienes tienen estándares imposibles. Es como si la persona tomara su crítico interno y lo pusiera en boca de otros. Otro mecanismo es la sublimación extrema. Toda la energía psíquica se canaliza hacia actividades aceptables. Trabajo obsesivo, ejercicio compulsivo, perfeccionismo académico. Es como si trataran de ganar puntos con su tirano interno a través de logros constantes. También puede aparecer la formación reactiva, donde la persona se vuelve excesivamente humilde para combatir sentimientos secretos de superioridad, o excesivamente crítica con otros para no enfrentar su propia autocrítica. Pero Freud no nos dejó solo con el diagnóstico. También nos ofreció un camino hacia la liberación, el autoconocimiento a través del análisis. El primer paso es reconocer al tirano. Imagina poder observar a tu crítico interno como si fuera un personaje en una obra de teatro, en lugar de la voz de la verdad absoluta. ¿De dónde viene esta voz? ¿A quién pertenecía originalmente? ¿Qué función cumplía en mi infancia que ya no es necesaria? Freud creía que al hacer consciente lo inconsciente, al traer luz a estos mecanismos ocultos, podemos comenzar a renegociar los términos de nuestro mundo interno. Es como si pudiéramos convocar a una asamblea constituyente en nuestra propia psique, donde el ello, el yo y el superyo puedan establecer un nuevo equilibrio de poder. La meta no es eliminar al superyo, sino transformarlo de tirano en consejero sabio. Como Freud mismo dijo, donde estaba el ello debe estar el yo. Pero podríamos agregar, donde estaba el superyo tiránico, debe estar el superyo maduro. Un superyo saludable es como un mentor interno que nos guía sin aplastarnos, que nos inspira sin aterrorizarnos. Nos ayuda a ser mejores versiones de nosotros mismos sin negarnos el derecho a ser humanos e imperfectos. Imagina poder escuchar una voz interna que diga, puedes mejorar, en lugar de nunca eres suficiente. Este error es una oportunidad de aprendizaje, en lugar de este error confirma que eres un fracaso. Es la diferencia entre un entrenador que te motiva y un crítico que te destruye. Ambos quieren que mejores, pero solo uno preserva tu dignidad en el proceso. Más de un siglo después, las insights de Freud sobre el superyo siguen siendo profundamente relevantes. En una era de redes sociales y comparación constante, muchos de nosotros cargamos superyos más severos que nunca. Pero también tenemos algo que Freud apenas comenzó a vislumbrar:
La comprensión de que podemos ser arqueólogos de nuestra propia mente, excavando las capas de condicionamiento para encontrar nuestra auténtica voz interior. El perfeccionismo y la culpa constante no son destinos inevitables. Son síntomas de un desequilibrio interno que puede ser reconocido, comprendido y transformado. Como nos enseñó el maestro Vienés, el primer paso hacia la libertad psicológica es siempre el mismo. Conocerse a uno mismo sin miedo y sin juicio. Porque al final, la mayor rebelión contra un super-yo tiránico no es la perfección, sino la compasión hacia uno mismo.